iniciar con esta. Vamos a compartirles. Bueno, como ya les había dicho, vamos a hablar sobre todo en la atención de problemas médico-legales en la atención del embarazo. La mayoría de estos temas es uno de los temas que más nos abocan y nos preocupan, sobre todo en el área de la salud, en la atención médico materno-infantil. Sabemos que esto es uno de los principales problemas que nos aquejan en todo momento. Sobre todo que tenemos aquí personal del área de la salud, sabemos que hay muchas áreas en donde no cuentan con los servicios que se deben de ser pertinentes para la atención. Por lo tanto, esto está tipificado desde el artículo 4 de la Constitución, en donde establece que todo mexicano tiene derecho a la salud. Y con este respecto, el artículo 61 siempre va a abarcar el ordenamiento jurídico que reconoce como prioritario mediante acciones específicas para la atención de la mujer embarazada. Sabemos que esto no es algo que nosotros tengamos como una situación que no se ha podido todavía hasta nuestros días poder quitarlo. Sabemos los problemas, las muertes materno-infantil, las seguimos teniendo. Y esto es lo que tratamos de evitar en todos los momentos con todas estas normas. Entonces, desde el momento en que se sabe que la mujer está embarazada, tener su seguimiento oportuno. Sabemos, todos los médicos sabemos que hay pacientes que muchas veces saben que están embarazadas y o algunas, por alguna extraña razón sucede, que pueden seguir estando menstruando mes con mes y sin embargo están embarazadas. Es raro estos casos, pero se llegan a presentar en donde se tienen esto y muchas veces se dan cuenta que están embarazadas, a veces hasta el 6º mes del embarazo o 7º, 5º. Entonces, esa es una de las cuestiones que pudiera alterar estos aspectos. Pero normalmente la mujer embarazada siempre va a tener cambios físicos importantes en donde ella se puede dar cuenta que está embarazada. Por lo tanto, muchas veces la desidia hace que la mujer no acuda a un servicio médico para llevar su control y por lo tanto tendremos muchos problemas que nos llevan muchas veces ya sea a la muerte materna o a la muerte fetal. Por eso es que en la Ley General de Salud, en su artículo 3º, dice fracción cuarta, que define a la atención materno-infantil como una materia de salubridad general. Sabemos que la mayoría de los hospitales, o si no es que todos los hospitales de primer, segundo, tercer nivel, siempre son el hospital, el niño y la madre, que eso es una de las partes muy importantes. ¿Qué marca la norma oficial mexicana? En la norma 007 SSA 2/2016, que para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio de la persona recién nacida se debe de tomar en cuenta. Esto es muy importante porque en el programa sectorial de salud en el año 2018-2024 marca 6 objetivos primordiales. De estos objetivos primordiales establecen principalmente consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mujeres embarazadas que no llevan un control adecuado y por lo tanto pueden transmitir enfermedades al producto y tener y nacer con alguna enfermedad. Por eso es muy importante desde este momento la detección oportuna, asegurar el acceso efectivo con toda la calidad que debe de ser, y esto va a depender siempre de la atención que nosotros como médicos les brindemos a todas las mujeres. Reducir siempre todos los riesgos. Es para nosotros una verdadera tragedia tener tétanos neonatal, por ejemplo,
¿Qué significó? Que la mujer no fue o no tuvo un control prenatal y por lo tanto estuvo en contacto y tenemos un producto con esta situación. Entonces, el objetivo también es cerrar todas las brechas existentes para evitar cualquier problema de salud relacionados con todos los grupos sociales y sobre todo en las diferentes regiones del país. Sabemos que en algunos estados, en algunas comunidades, también tenemos una parte muy importante que son las parteras. Las parteras también entran en un rubro muy importante de atención porque se ha estado capacitándolas para que ellas puedan identificar si tienen algún problema el producto, como una distocia en el trabajo de parto, entonces ellas también deben de estar capacitadas para poder identificar. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos de salud, que más o menos se hablará un poco de esos temas, que es lo que nosotros tenemos que hacer desde el momento en que tenemos una mujer embarazada y siempre avanzar en la construcción del sistema de salud nacional de salud universal bajo la Secretaría o más bien la Rectoría de la Secretaría de Salud. Uno de los aspectos importantes es que se modifica el 30 de agosto, o más bien, no se modifica, se agregan unos puntos importantes en el cuarto punto, y esto se hizo el 30 de agosto del 2013, en donde se establece, uno, se contempla e impulsa el acceso de las mujeres a los servicios de cuidados de la salud en todo el ciclo de vida y explícitamente incluyendo la línea de acción, que es lo que tendríamos que manejar en el triage obstétrico, que eso lo veremos más adelante como un apartado totalmente diferente de acuerdo a cómo se presenta la mujer, en qué situación vamos encontrando a la mujer. Reducir la mortalidad materna y fortalecer la atención perinatal con enfoque interculturalidad. Que esto nos enfoca siempre a que no se le debe de adelantar nunca la atención a una mujer embarazada, tenga o no tenga los servicios que se deben de tomar en cuenta. Eso es muy importante porque muchas veces, como no es derechohabiente, pues no se puede atender. Se debe de atender, que ese es el objetivo principal en esto. Por eso se incorporan a esta norma aspectos relevantes enfocados a la salud materna y a la prevención de la morbimortalidad. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que el manejo adecuado que nosotros tenemos en todas las mujeres embarazadas es eso, evitar la morbimortalidad materno-infantil, que hasta nuestros días sigue siendo un problema muy importante para el sector salud. Una vez que nosotros tenemos estos, debemos de tomar en cuenta bien importante. Una de las cosas importantes es evitar los riesgos. Todos los riesgos y la realización de actividades eminentes para prevenir todos los posibles problemas que pueda presentar la mujer embarazada y la eliminación de algunas prácticas generalizadas que pudieran poner en peligro a la mujer. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos una mujer embarazada, debemos de tomar en cuenta la edad de la mujer, en qué edad, estamos hablando. Si, sabemos que el inicio de los ciclos menstruales, orgánicamente, si es una jovencita de 10 años, porque sabemos que últimamente podemos tener niñas muy jovencitas ya con sus ciclos menstruales, no significa que en el momento en que esté arreglando pudiera tener un producto, pero no tiene todavía eso, ni mental, ni psicológico, todos los aportes que debe de tener como una mujer cuando desea tener un bebé. Eso es una de las situaciones muy complejas que nos enfrentamos.
Yo tuve el caso de tener dos jovencitas de 10 años de edad, imagínense ustedes, y yo creo que ustedes también han tenido oportunidad de tener embarazadas de 10 años de edad, o sea, que nacen sus productos a los 10 años, teniendo 10 años de edad, y que entonces estamos hablando que sus relaciones iniciaron sus ciclos o sus relaciones sexuales a los 9 años de edad. Eso es uno de los aspectos que nos enfrentamos actualmente. Entonces, que el cuerpo está hormonalmente está preparado para tener un bebé, pero fisiológicamente, y como les menciono, ni psicológicamente están preparados. Yo me acuerdo que cuando nacieron los bebés, y para esto fueron dos niñas de 10 años, una niña tuvo un niño y otra tuvo una niña. Y yo me acuerdo, le preguntamos a una de ellas, bueno, ¿qué vas a hacer con tu niño? Pues se queda viéndonos y dice, no sé, mi mamá. Pues sí, o sea, él no tiene su preparación psicológica como para esto. Y cuando se le preguntó, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué te quedaste embarazada tan joven? Claro, obviamente siempre se tiene que tomar en cuenta el respeto a todas las mujeres embarazadas, de todas las edades, de la edad que sea, se debe de tener un respeto para las mujeres. Cuando se le preguntó a esta niña, pues obviamente esta niña nos contesta con su voz de niña de 10 años, imagínense ustedes, me dice, pues es que yo vi en la televisión o yo vi en el internet cómo se podía tener relaciones sexuales y yo le dije a mi novio, ven, yo ya sé cómo se tienen relaciones sexuales y tuvieron relaciones sexuales y obviamente después de esas relaciones, pues obvio, quedó embarazada. Esa fue una niña. Y la otra niña, cuando le preguntábamos, que eso sí, vamos a ver una parte muy importante, el apoyo que nosotros siempre debemos de tomar por parte del trabajo social. El trabajo social debe de estar enterado en sobre todo en estas edades de menores de edad, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues en este caso, una de ellas, cuando le preguntábamos, nunca nos contestó ni quién era el papá, ni nada. Entonces sí nos hacía mella pensar que pudiera ser una situación de abuso, ya sea de algún conocido o alguna situación que comprometan a la niña y a sus familiares. Entonces, son situaciones muy importantes que nos enfrentamos en la maternidad, pero siempre se debe de llevar un control. Entonces, esta maternidad debe de tener primero, en casos de planificar, la planificación familiar, pues obviamente es el cuántos hijos vas a tener o cuántos son el objetivo que vamos a tener de hijos. Ya sabemos que hace algunos años, si hablamos más o menos de los papás o mamás que nacieron en los años 40, pues son los hijos que Dios nos dé. Normalmente sabíamos que podían tener más de 11 o 6 hijos. Alguna vez me tocó la oportunidad en lo personal, de una prima, de unas primas, y una prima platicando le dice, pues ¿cuántos hijos tienes tú? Pues yo tengo 13. Y entonces, pues 13 para uno, pues es un número bastante importante. Entonces le fuimos a platicar a una tía. Fíjate que fulanita tiene 13 hijos. Sí. Y nos hace con una cara de, ya ni mi Lupe que tuvo 23 hijos. Dices, bueno, 23 hijos. Bueno, actualmente la planificación familiar es muy importante para determinar cuántos hijos vas a tener. Y esa planificación nos va a llevar siempre a una atención preconcepción. ¿Por qué? Porque debemos identificar, obviamente, el consumo de ácido fólico para evitar cualquier problema, sobre todo en espina bífida en estos niños. En la atención prenatal, en un parto limpio sin ningún problema y seguro, el puerperio posteriormente y los cuidados obstétricos importantes. Esto, como yo les decía hace un momento, cuando comentaba de las niñas, siempre tenemos que tener el sentido ético, respetuoso y sobre todo humanitario. Sobre todo en algunos casos en donde
sobre todo en algunos hospitales, muchas veces la atención se vuelve ríspida, con malas palabras a las mujeres embarazadas, y sí me ha tocado casos en donde les contestan o les dicen de una manera muy grosera hacia la mujer embarazada. Entonces, todos estos tipos de comentarios, pues obviamente es una agresión hacia la persona. Entonces, todo ese tipo de cosas siempre se debe de conservar la calma para la mujer y sobre todo porque si está en un trabajo de parto, pues obviamente los dolores hacen que la persona, pues algunas personas pueden tener dolores más intensas, debemos de tomar en cuenta que el umbral del dolor no es el mismo en una persona a otra. Eso es algo muy importante que no se nos debe de olvidar. Por lo tanto, dice, el objetivo de esta norma tiene como objeto establecer los criterios mínimos para la atención médica durante el embarazo, el parto, el puerperio normal. Esto va a tener una parte muy importante. ¿Cuál es? La observación obligatoria en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque todo personal de salud debe de tener la atención necesaria para una mujer y embarazada y sobre todo su seguimiento. Esto es muy importante porque si no hacemos este seguimiento, la atención médica que recibirán las mujeres en una edad reproductiva, entonces se perderá. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos mujeres embarazadas y estas mujeres embarazadas no se llega a un seguimiento adecuado, pues obviamente no se va a tener una atención correcta en los servicios públicos o privados o sociales que tengan todos los aspectos importantes para su atención. Por ello es tan importante siempre tener el enfoque preventivo, educativo, de orientación y de consejería. ¿Por qué? Porque tenemos que orientar a la mujer durante su inicio del embarazo cuáles son los diferentes problemas que pudiera o datos importantes que se debe de tomar en cuenta. Si presenta algún tipo de sangrado, si presenta alguna molestia, qué es lo normal o qué es lo anormal durante el embarazo. Recordemos que todos los embarazos, ningún embarazo es igual, todos los embarazos son totalmente diferentes y por lo tanto esto nos lleva a nosotros, desde todos los aspectos, a tener una orientación adecuada para ellos. Por lo tanto, uno de los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta, si ya tenemos a una mujer en edad reproductiva y que tenemos que cuidarla en todos los aspectos. Cuidar los dientes, por eso es estomatológico o estomatología. Se deben de cuidar que no tenga caries para evitar cualquier tipo de problemas de tipo infeccioso, porque cuando hablamos de un triage, bueno, las mujeres pueden venir con fiebres de 38 grados y el problema es que tiene un absceso bucal. Entonces, se debe de tomar en cuenta el cuidado dental que debe de tener. Hay que ser identificativos. ¿Qué quiero decir? Hay que identificar cualquier tipo de problema que pudiera tener la mujer embarazada y obviamente después del puerperio, los cuidados de la persona recién nacida. Por eso es muy importante siempre, desde el momento, tener todos los aspectos importantes para su identificación. Primero, tenemos que contar con un establecimiento. En este establecimiento debe de tener todos los auxilios de urgencias obstétricas. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que un embarazo pudiera empezar con una amenaza de parto prematuro y entonces tomar en cuenta eso para evitar cualquier situación. Tener por lo menos los conocimientos o los requisitos técnicos y humanos para la atención. Y sobre todo, cuando nosotros estamos pensando o cuando se sabe que la mujer
está en una etapa fértil en donde desea quedar embarazada, nunca se le debe de evitar o darle el ácido fólico. Entonces, eso es una de las cosas. El ácido fólico siempre se debe de dar previo al embarazo y durante el embarazo para cualquier situación y evitamos cualquier problema, sobre todo en la columna del bebé. La atención y los establecimientos deben estar abiertos las 24 horas para la atención. ¿Por qué? Porque debemos de tomar en cuenta que en cualquier momento pudiéramos tener algún problema y debemos de dar la atención que se requiere en estos casos. Una de las cosas, cuando nosotros tenemos una mujer embarazada, pues bueno, vamos primero, la primera consulta. ¿Qué se hace en la primera consulta? Tenemos que hacer el diagnóstico del embarazo. El diagnóstico del embarazo lo podemos hacer por sangre, que tenemos una prueba inmunológica del embarazo, fracción beta, en la cual nos va a identificar las semanas de gestación que tiene el producto. Si nosotros la hacemos por sangre, si la hacemos por orina, también es otra manera de poder identificar. Ahora, si nosotros estamos en la duda de que nosotros no estamos completamente seguros de que estuviera embarazada la mujer, bueno, pues entonces se puede realizar un ultrasonido pélvico. Recordemos que en el primer trimestre de embarazo se debe de realizar un ultrasonido pélvico para que podamos nosotros identificar el embarazo y sobre todo la vejiga nos sirve de pantalla y nos permite a nosotros identificar si la mujer está embarazada o no está embarazada. Entonces, es una de las cosas que nosotros vamos a tomar en cuenta. Otro de los aspectos importantes, debemos de tener todo el historial completo. Este historial completo, pues como su nombre lo dice, la historia clínica es saber el nombre, edad, y uno de los aspectos importantes es determinar si la mujer está embarazada, qué tipo de sangre tiene. Eso es una de las cosas. A veces cuando nosotros estamos en una comunidad en donde la mujer normalmente no sabe, ese es uno de los estudios que más adelante tendré que mencionar cuáles son los estudios que de rutina se deben de realizar. Pero bueno, hagamos la historia clínica completa, después ya le hacemos su carnet prenatal y obviamente su guía básica para la mujer embarazada, que es saber cuáles son los cambios que va a tener, el crecimiento intrauterino, cuáles son las molestias que pudiera tener, cuáles son las molestias que va a tener y cuáles son los factores de riesgo que pudiera presentar la mujer. Esos son uno de los principales factores que nosotros debemos de tomar en cuenta en la primera consulta, sobre todo cuando la mujer tiene un ciclo menstrual regular y entonces con eso podremos sacar su fecha probable de parto. En esto también tenemos que tomar en cuenta estudios básicos para la mujer embarazada, que son una biometría hemática, un grupo YRH, que eso es básico para evitar si es O negativo, pues obviamente vamos a tomar ciertas consideraciones para estos aspectos, la glucosa en ayuna o química sanguínea para identificarlo y obviamente saber la urea, la creatinina y uno de los estudios básicos que desde un principio tenemos que mandarle es un examen general de orina. El examen general de orina es básico. ¿Por qué? Porque el 80% de las mujeres en general cuenta con una infección de vías urinarias asintomáticas y se exacerba más en mujeres embarazadas. Por lo tanto, necesitamos eliminar una infección de vías urinarias en las mujeres porque también esto provocará en algún momento amenazas de aborto o en su defecto amenazas de parto prematuro si no se corrige una infección de vías urinarias. Por eso es muy importante. ¿Qué otros estudios se deben de hacer de base? Pues obviamente es la prueba de VIH y obviamente la de sífilis para evitar
cualquier problema de infecciones de este tipo y sobre todo si está presente, sobre todo cuando tenemos VIH, el seguimiento oportuno tanto de la madre como del bebé para evitar posibles brotes o infecciones que pudiera tener la mamá y entonces evitar todo este tipo. En promedio, tenemos que tener un rango de consultas. El rango de consultas que nosotros en promedio debemos de tener son de 8, obviamente, a 5 consultas. Ese es el rango que nosotros debemos de tomarnos como base para la atención oportuna y sobre todo el seguimiento adecuado para el producto. Obviamente, siempre se debe de tomar en cuenta el monitoreo. ¿Para qué? Para que podamos saber las semanas de gestación que tiene el producto y de estas semanas de gestación poder determinar si va a pasar a un segundo nivel porque tenga algún proceso, alguna normalidad, alguna preeclampsia, alguna eclampsia, algo que pudiera hacernos esto. También tenemos que tener el registro de la frecuencia cardíaca fetal, que eso es uno de los puntos importantes a tomarlos. Recordemos que la frecuencia cardíaca fetal se empieza a hacer, ya tenemos a partir de la 5ª semana de gestación. Si nosotros tenemos un Doppler en la cual podemos ponerlo y con muy buena resolución, pues podemos oír el latido fetal a partir de la 5ª semana de gestación. Entonces, eso es muy importante porque el rango promedio de frecuencia cardíaca pues va a ir oscilando entre 120 a 140, 150 latidos por minuto, que eso es lo que nosotros debemos de tomar como parámetros para saber que no tenga. Ahora, si en determinado momento estamos hablando de algún problema de diabetes, también lo debemos de identificar, sobre todo en la diabetes gestacional, porque estaríamos hablando de un producto macrosómico y entonces esto tendremos que tomar en cuenta para una posible cesárea. ¿Cuáles son los factores que nosotros tendremos para determinar una cesárea de urgencia? Son 4 categorías las cuales nos manejan para poder identificar esto. Tendríamos una cesárea electiva que normalmente los hospitales, sobre todo de todos los que están en el sector salud, están en contra de una cesárea porque yo quiero tener una cesárea. Normalmente debe de haber una situación específica para poder hacer una cesárea. Normalmente es eso. Pero las selectivas, bueno, pues se hacen en la 39ª semana de gestación y normalmente lo vemos un poquito más seguido en un hospital, no le quité el sonido al celular, una disculpa. Normalmente lo vemos en hospitales privados donde utilizan este tipo de elecciones para la mujer embarazada. Bien, ¿cuáles son las categorías a las cuales nosotros tendríamos que abrir? Bueno, la primera, entraríamos en una categoría muy importante, que es siempre una placenta previa básica. Cuando nosotros tenemos un manejo oportuno durante el embarazo de la mujer, nos vamos a dar cuenta de esta placenta previa desde el 4º mes de embarazo. Entonces es básico para nosotros el ultrasonido e ir teniendo, obviamente es una implantación baja, por obvias razones tiene que subir durante las siguientes semanas, en las primeras semanas de gestación, está en la parte media y posteriormente tiende a emigrar. Pero cuando se queda, esta placenta previa es indicativo de cesárea. Eso es algo
que nosotros sabemos que pone en peligro la vida más de la madre que del producto. ¿Por qué? Porque lo que sacamos es el producto. Primero sacamos la placenta y por obvias razones después el producto y después tenemos un sangrado muy importante. Esto es indicativo de una cesárea, de urgencia a hacer esta cesárea. ¿Ok? Claro, toda mujer con una placenta previa, estaríamos hablando que es muy complicado salvarle el útero a la mujer. Normalmente en estos casos, que se hace una histerectomía para salvarle la vida a la mujer. Y tendríamos que tener, y tenemos que tener un hospital que tengamos banco de sangre, porque es necesario para estos casos. ¿Ok? Cuando el producto tiene menos de 140, 120 latidos por minuto, pues estaríamos hablando de una bradicardia fetal. Cuando hay una desaceleraciones tardías en el trabajo de parto, y entonces esta desaceleración indica también sufrimiento fetal y evitaríamos entonces con la cesárea evitaríamos un daño al producto. También en el periodo expulsivo prolongado en donde el producto puede ser porque tiene cordón umbilical corto, donde viene el cordón umbilical enrollado ya sea en el cuello o viene atravesado a nivel del tórax anterior o viene, entonces esto hace que el producto parece que desciende y se regresa y parece que desciende y regresa y no hay poder humano porque el cordón umbilical está impidiendo el trabajo de parto normal. Entonces, un desprendimiento prematuro de placenta, normoincenta, ya sea moderada o severa, pues obviamente este desprendimiento vamos a tener un sangrado en el cual tendremos que correr con la mujer. Otro es el prolapso de cordón umbilical en cualquier extremidad del feto, pues es una indicación de la cesárea. Y por obvias razones tendríamos la preeclampsia, que esta es una de las preeclampsias, sobre todo la severa refractaria, es uno de los problemas más serios que podemos tener, que es el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP, perdón, es todo aquel trastorno que afecta principalmente el hígado. Y entonces esta situación va a ocasionar una hemólisis. La hemólisis, pues obviamente es una destrucción de los glóbulos rojos y por obvias razones daños en las enzimas hepáticas. Una de las cosas de esta es que se presenta en promedio entre el 10 al 20% de las mujeres embarazadas, pero también el síndrome de HELP se presenta sin previo aviso. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? Los datos que nos pudiera dar la mujer embarazada, que son cefalea, problemas para la vista. También podemos tener dolor en hipocondrio derecho, que es uno de los síntomas que pudiera darnos la idea de que estamos teniendo este síndrome, o también la paciente estaría con fatiga, náuseas y vómito. Entonces, por eso es muy importante determinar y el seguimiento que tenemos que tener en todos los pacientes. Pero en este caso, pues obviamente es de inicio súbito. Una ruptura uterina, que es indicativo por el sangrado que va a tener la mujer, y perimortem dentro de los primeros 5 minutos de trabajo que nosotros debemos de hacer lo más rápido posible. Dentro de la categoría 2 tenemos cuando el producto tiene una taquicardia por arriba de 160 latidos por minuto, entonces estaríamos hablando de un problema importante para el producto. También tendremos compromiso con histerorrafia iterativa de trabajo de parto, entonces tendríamos una indicación para la cesárea. Una de las indicaciones, pues por obvias razones, una presentación pélvica en trabajo de parto, entonces con más de 4 centímetros de dilatación. Entonces, cuando está en presentación pélvica, pues tendríamos que hacerle la cesárea lo más pronto posible. Y una de las indicaciones es cirugías uterinas previas con trabajo de parto,
parto pretérmino refractario a tratamiento de 27 a 34 semanas. Entonces, lo más indicativo en estos casos es hacer la cesárea, ¿ok? Posteriormente, cuando tenemos una categoría 3, estaríamos hablando de una presentación pélvica, pero aparte con pródromos. Entonces, pródromos de trabajo de parto en los cuales la mujer no está desarrollando adecuadamente el trabajo como debe de ser. Por eso es muy importante la presentación pélvica, es indicativa de una cesárea. En pruebas de trabajo de parto negativo, que no desarrolla un trabajo de parto adecuado, que el producto ya tenemos entre 38 y 40 semanas de gestación y no desarrolla, ya estamos en la semana 41, 42, en algunos casos lo hemos visto sobre todo en el Hospital de la Mujer, en hospitales de alta concentración de mujeres embarazadas, que muchas veces tienen su trabajo de parto hasta la semana 42 y no estaríamos hablando de un producto postmaduro. Recordemos que tenemos una fecha probable de parto y la fecha de última menstruación. Esto muchas veces sucede que las mujeres embarazadas pierden su fecha de última menstruación o la confunden y eso haga que pudiera desarrollar el trabajo de parto mucho después. Por eso siempre vamos a tomar en cuenta el ultrasonido. Normalmente los ultrasonidos, si es posible realizarlos, se realizarán en cada trimestre para poder saber la madurez de la placenta. Con la madurez de la placenta, las calcificaciones que va teniendo la placenta, entonces podremos determinar el grado de o semanas de gestación o semanas que ya lleva el producto, si ya tiene 40, 42, por esta madurez placentaria. Entonces, una cesárea previa por desproporción cefalopélvica, que eso es muy indicativo, sobre todo en productos macrosómicos que pudiéramos tener. En una categoría 4 estaríamos hablando de afecciones muy importantes como son situaciones transversas en trabajo de parto, un producto que no está ni cefálico ni pélvico, está transversal. Entonces no podemos a lo mejor acomodarlo, no se acomodó el producto, no descendió, no hizo ninguna, entonces es indicativo de una cesárea de urgencia también. En caso de cardiopatías, en estas cardiopatías, ya sea grado 4 o 3, estas son siempre muy importantes porque estaríamos hablando de enfermedades específicas, como es en el grado 3, problemas de las válvulas, problemas mecánicos de la válvula del corazón, también problemas del ventrículo derecho, también o alteraciones en su circulación del corazón, cardiopatías cianóticas o en casos de síndrome de Marfan o de válvula aórtica bicúspide con dilatación aórtica. Entonces, esto es una de las indicaciones de la cardiopatía de clase 3. En la 4 estaríamos hablando de hipertensión arterial pulmonar, también estaríamos hablando de un problema de disfunción ventricular, también estenosis mitral severa, estenosis aórtica severa, también hipertrofia ventricular, antecedentes también de cardiomiopatía de periparto con disfunción principalmente del ventrículo, y también entraría el síndrome de Marfan con dilatación de la aorta. Y otra vendría siendo la válvula aorta bicúspide con dilatación aórtica. Y entonces, o también estaríamos hablando de una coartación severa o una cardiopatía cianótica no reparada, que esas serían principalmente las cardiopatías clase 3 o 4 que nosotros tendríamos. Entonces, otro de los aspectos, otras de las indicaciones que nosotros tendríamos para esto es principalmente infecciones por VIH y también por herpes tipo 2 activa.
Entonces, esos son los casos en los que nosotros tendríamos que tomar en cuenta esta situación. En la ruptura prematura de membranas con cervix desfavorable, o también en oligohidramnios, que también sabemos que es una de las indicaciones del trabajo para hacer una cesárea, y una de las cosas es restricción en el crecimiento intrauterino, en casos de personas con algún problema. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Si alguien tuviera alguna duda o eso, pueden activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos pueden escribir en el chat. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en esta diapositiva que estamos poniendo es más o menos el tiempo promedio, dependiendo de la clasificación de los grados que acabo de mencionarles, para realizar una operación cesárea. Cuando tenemos un compromiso materno-fetal, bueno, pues es vamos a hacer una interrupción rápida, entonces tendríamos un tiempo promedio de menos de 15 minutos para realizarlo. Sobre todo, por ejemplo, en casos de una placenta previa, por ejemplo, una interrupción mediata para la vida materna o fetal, pues una categoría 2, entonces estaríamos en un promedio de 30 minutos. Y no tener compromiso, bueno, requiere nacimiento temprano, bueno, tendríamos un tiempo de 75 minutos, y un compromiso materno-infantil, pues en 1 hora. Sabemos que una cesárea de piel a piel, dependiendo de la expertise del ginecólogo, pues obviamente a veces dicen en menos de 20 minutos, 15 minutos, ya sacaron el producto. Entonces, esa es una ventaja, que siempre los hospitales de alta concentración se cuente con el equipo, tanto médico como de enfermería, para realizar estos procedimientos. Por eso es muy importante para nosotros este tipo de situaciones importantes. Un momentito, por favor. Gracias. Entonces, esos son los objetivos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta un aspecto importante. Podemos tener algunas alteraciones, y dentro de esas alteraciones está el bajo peso. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Medir la altura uterina. Entonces, la altura del fondo uterino. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que podamos determinar si tenemos un bajo peso o un bajo crecimiento intrauterino también, porque el producto también pudiera tener este problema. Entonces, cuando normalmente la altura del fondo uterino es cotejable con las semanas de gestación. Es más o menos 2 semanas. Va también dependiendo de la mujer, si tiene excedente de panículo adiposo, si es su primera gesta, su segunda o tercera gesta, pero normalmente la altura uterina nos da una idea aproximada de las semanas de gestación que tenemos. Por lo tanto, cuando tenemos un bajo peso o un bajo crecimiento intrauterino, lo tenemos que corroborar con un ultrasonido. Eso es de vital importancia para todos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nos enfrentamos a un bajo peso, vamos a orientar a la mujer en su tipo de alimentación, en el autocuidado que debe de tener. Sabemos que hay muchas mujeres que cuando llegan a embarazarse, muchas veces ocurren que al quererse dicen, bueno, sí me quiero embarazar, estoy embarazada, pero no quiero subir de peso. Y entonces sabemos perfectamente que no se trata de que estoy embarazada y voy a comer, como se decía hace unos años, voy a comer por 2, por mí y por el bebé que tengo. No, no es cierto. Sabemos que el rango máximo que debe de tener o de subir de peso, pues obviamente son de 10 o máximo 12 kilos durante el embarazo, dependiendo de su peso de la mujer embarazada, de la mujer previo a su embarazo.
Hay casos en donde la mujer ya tiene un índice un sobrepeso y entonces estando embarazada puede pesar. Yo tuve un caso de una mujer embarazada en que se embarazó de su primer bebé, entonces de su primer bebé pesaba 80 kilos. Cuando termina su embarazo, termina con más de 90 kilos y se embaraza. Ah, nace su bebé, por cierto, va en el próximo mes de mayo, nace su primer bebé. Y se embaraza luego, ya teniendo más de 90 kilos. Cuando nace su segunda gesta, pesa más de 100 kilos. Pesaba más de 110 kilos. Cuando se embaraza 2 años después, porque 2 años después se embaraza de su tercera gesta, entonces termina con un embarazo de más de 150 kilogramos. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta el peso del que tiene la mujer embarazada y el peso que va ganando durante su embarazo. Aquí estaríamos hablando de una muy mala alimentación. Aquí sí pensaban en el beneficio de los dos, tanto de la mamá como del bebé. Hay que comer por 2. Entonces aquí el promedio más o menos de rango es de 10 a 12 kilos. Entonces eso es muy importante. ¿Para qué? Para que se le eduque o para que se le orienten, más que educar, se le dé la orientación correspondiente a la mujer para evitar tener problemas con el embarazo. Entonces, muy importante es eso, y sobre todo si nosotros nos estamos dando cuenta en el tercer mes del embarazo. Eso es uno de los aspectos importantes. Cuando llega el embarazo, siempre tenemos que tomar en cuenta el parto, siempre su historia clínica, su partograma para ver cómo va desarrollando su trabajo de parto, y es muy importante si no tenemos algún problema de violencia obstétrica. Permitir los líquidos durante el trabajo de parto, y también tendremos que tomar en cuenta si lo llevamos a una inducción, a una inductoconducción, que es estimular el trabajo de parto. Por obvias razones tienen que haber sus indicaciones para poder hacer esto. No nada más es, bueno, pues vamos a apurar el trabajo de parto y ya, no, porque si no vamos a poder tener algún problema también con hacer una inductoconducción errónea, y podemos poner en peligro la vida tan más que de la madre como del producto. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes. ¿Cómo se hace? Bueno, cuando ya el trabajo de parto tenemos 10 centímetros de dilatación o tenemos 8 o 9 centímetros de dilatación y tenemos un 90% de borramiento, tenemos que hacer una tricotomía en la zona para que esto también sea lo más higiénico posible, y el enema. Eso es muy importante, pues porque es un respeto cultural, pero tenemos que hacerlo para evitar cualquier problema, sobre todo para el producto en el momento en que la mujer empieza a pujar. Entonces, muchas veces al pujar, y si no se le coloca ese enema, pues entonces la mujer también empezaría a defecar en ese momento. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que hacer una episiotomía para que esos 10 centímetros de dilatación pueda caber el producto y no tendríamos ningún problema. Vamos a hacer una monitorización dependiendo de cómo va desarrollándose su trabajo de parto. Entonces, vamos a hacerlo cada 30, 60 minutos, por 10 minutos estarlo checando para ver cuánto tarda su contracción y cuánto está durando. Y lo más importante es cuidado de los signos vitales. ¿Por qué? Porque también podemos empezar a tener una crisis hipertensiva, y entonces tendríamos un problema muy importante. Entonces, por eso se deben checar los signos vitales cada 2 horas para evitar este tipo de problemas.
Obviamente, cuando nosotros estamos induciendo el trabajo de parto, bueno, pues entonces lo hacemos con una oxitocina, 10 unidades internacionales. Otro de los aspectos importantes es cuando hicimos una historia clínica completa. Le mandamos a hacer sus estudios y les mandamos a hacer el grupo IRH. Una vez que hacemos grupo IRH, determinamos que es O negativo. Entonces, ¿qué se debe de hacer en esos casos? Primero, se debe de pinzar el cordón umbilical únicamente en el extremo que corresponde a la persona recién nacida. ¿Para qué? Para que la sangre del producto no entre en contacto con la de la madre, dejando por eso siempre sin pinzar el extremo placentario. Y se debe de evitar en lo posible la revisión de la cavidad uterina para que no haya contacto con la sangre de la madre. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en estos casos. Siempre se debe de tomar en cuenta esta situación. ¿Para qué? Para que en el puerperio, una hora posterior, se colocan 300 unidades de globulina inmune anti-RH o el anti-ROGAM dentro de las primeras 72 horas posparto. Esto es para que la madre, evitemos si la madre estuvo en contacto con la sangre, evitemos que la mujer no pueda volver a tener un hijo. Entonces, se deben de checar los signos vitales cada 15 minutos y debe de tener un control, 2 consultas al iniciar, 2 consultas al iniciar dentro de las primeras 15 días y una segunda al final del puerperio. Entonces, eso se debe de hacer en el puerperio, cuando nosotros tenemos una mujer embarazada con O negativo. Eso es uno de los aspectos importantes que siempre se debe de tomar en cuenta. Se debe de valorar el recién nacido, siempre desde el momento en que nace, checarle la frecuencia cardíaca y checarle, hacer todas las maniobras de Leopold para evitar frecuencia cardíaca, evitemos siempre algún problema cardíaco. Ya vimos que podíamos tener desde el momento en una categoría 3 o 4, pero muchas veces puede tener una cardiopatía acianógena, que esa es una de las principales patologías que pudieran pasar por alto cuando no hay una adecuada revisión del recién nacido. Entonces, ese es uno de los aspectos muy importantes que se deben de tomar en cuenta. Muchas veces pasamos por alto, cuando tenemos a la persona recién nacida, pasamos por alto muchos aspectos. No checamos la frecuencia del producto, no lo revisamos, no hacemos, si no tiene una luxación congénita de cadera, no lo hacemos. Y hay casos en donde nos toca a nosotros, médicos, posterior, diagnosticar una cardiopatía acianógena, en donde la urgencia es, el problema es estos chiquitos. ¿Qué se tiene que hacer cuando no se diagnostica en tiempo y forma con un soplo que debe de tener el producto y no se diagnostica? Entonces muchas veces tenemos hasta antes de los 5 años de edad, tenemos como tiempo para poder hacer un procedimiento quirúrgico importante para estos niños o niñas, a estas que no se le hizo el diagnóstico oportuno, o por ejemplo una luxación congénita de cadera que no se hizo el diagnóstico, no se le puso doble pañal y se deja y no se revisó correctamente. Y cuando nos damos cuenta, cuando empieza a deambular el niño o la niña, porque es más frecuente en niñas, la luxación congénita de cadera, cuando la niña empieza a caminar, y entonces tendremos que operar a esos chiquitos antes de que cumpla el año de edad,
Entonces es muy importante todos esos aspectos de revisiones que se les hacen a los recién nacidos. Esto es una de las partes también importantes que nos debemos de tomar en cuenta, que no debemos de olvidar, hacer adecuadas revisiones si tenemos o contamos con todos los servicios adecuados. Bien, antes de empezar con el triage obstétrico, ¿alguna duda, pregunta que tenga? ¿Comentario? También los comentarios son bien recibidos. Parece que no, doctora. Alejandra, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Bueno, No quisiera adelantar al tema, pero, por ejemplo, estoy entendiendo que esto es así como un protocolo para los embarazos de término. ¿Va a tocar algún tema en cuanto a las amenazas de aborto o abortos? no, no, el tema es problemas médicos en la atención del embarazo. Ah, ok. No. Ese será un tema específico, hablando exclusivamente de amenazas de aborto y todas sus diferentes manifestaciones. Sí, ahí es otro tema. Digamos. Ok, y en cuanto a esto, estoy entendiendo que son los lineamientos. Disculpe que no me presenté. Soy enfermera especialista y actualmente estoy litigando como abogada en derecho sanitario. Estoy entendiendo que estos son lineamientos a los que se debe de apegar el personal de salud que tiene el contacto directo con estas pacientes, ¿no? Es correcto. En cuanto a las cuestiones legales del cumplimiento que deben de tener las instituciones, hay algunos protocolos que se deban de hacer de manera obligatoria. Se supone que todo el manejo de mujeres embarazadas, por eso los hospitales son el niño y la madre, se han manejado desde a nivel nacional. Una, para evitar el abuso de las cesáreas, porque sabemos que hubo un tiempo en que las mujeres preferían las cesáreas que el trabajo de parto, y normalmente ahorita lo que se hace es que la mujer tenga su trabajo de parto. Los protocolos cambian de estado a estado. Eso sí, no podemos, si se dio cuenta en la primera diapositiva, venía el artículo de la Constitución y venían las normas que empezamos, pero como protocolos como tal, van a depender de cada estado. ¿Por qué? Porque hay estados que manejan otras formas de manejar no porque no fueran universales, pero manejan ciertos protocolos totalmente diferentes. A lo mejor el llenado, yo puedo decir, hay una historia clínica y a lo mejor en algún estado nada más lo único que quieren es una historia, en lugar de historia clínica, una nota de ingreso. Entonces, ahí cambia de estado a estado esos protocolos. Entonces, ahí sí, desde un punto de vista legal, siempre van a depender del estado. ¿Sí? En este caso, el único lineamiento que podríamos decir que es obligatorio para todas las instituciones, como usted mencionó, que pues la norma oficial mexicana, la Ley General de Salud, que pues marcan específicamente qué es lo que se debe de cumplir, podríamos decir que pues tienen que tener su licencia sanitaria, sus avisos de funcionamiento y de alguna manera contar, según el nivel de atención que se le dé, pues tanto con las licencias como las áreas específicas para atender este tipo de pacientes. Está usted en todo lo correcto, que es lo que voy a manejar en el triage obstétrico, porque vamos a tomar en cuenta que el triage obstétrico se manejan 3 colores y de acuerdo a ese triage es el manejo de urgencia que nosotros vamos a incluir en la mujer embarazada. Por eso es el triage, ¿sí? Y hablaré también del personal que debemos de tomar en cuenta, que debe de haber dependiendo de las condiciones que nosotros nos estamos enfrentando, ¿sí? Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bien, parece que no. Pues obviamente vamos a hablar sobre el triage obstétrico. Tiene unos antecedentes. La palabra triage, ¿de dónde proviene? Proviene del verbo francés triage, que significa clasificar o seleccionar, y fue de uso común en algunas labores agrícolas en un principio.
Fue utilizada inicialmente durante la guerra de coalición en el siglo XVIII y principalmente fue dada por una indicación de Napoleón Bonaparte al jefe médico de las tropas, Dominique Jean Larrey. En ella se establecería quién debería trasladarse. ¿Por qué? Porque sabemos que el triage tiene varios colores. El triage de urgencias tiene el color rojo, amarillo, verde, naranja, y en el triage obstétrico solamente tiene 3 colores. Entonces, eso es una de las cosas de donde cambia totalmente. Por eso, normalmente los hospitales de ginecología y obstetricia tienen ahí su triage. Y en el servicio de urgencias como tal, tenemos un triage totalmente diferente. En la actualidad, en la atención de las emergencias médicas, se continúa aplicando siempre el triage, valorando las necesidades del paciente, perdón, para la determinación del sitio apropiado y sobre todo el tratamiento definitivo que le vamos a dar a este paciente. En obstetricia, la estrategia del triage fue utilizada en el año de 1999 en Canadá, con la participación, perdón, de personal de enfermería, y otros países que se han implementado son Inglaterra, España, Chile, El Salvador y México, y lo empezamos a implementar principalmente en el Instituto de Salud del Estado de México en el año 2002, cuando se implementa el triage obstétrico. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, lo vamos a definir el triage obstétrico como es el proceso que tiene que ver con la valoración técnico-médica rápida de las pacientes obstétricas que tienen que ser o le vamos a dar mediante la aplicación de sistemas de escalas que permite clasificarlas en función de su gravedad de emergencia a fin de recibir la atención, sobre todo inmediata, médica o su espera segura para recibir esta. Y esto va a depender del triage, porque como ya les decía hace un rato, independientemente del umbral del dolor de la mujer, no significa que esto sea algo que forzosamente o el triage diga, ay no, pues es un código rojo, ¿no? Aunque esté, válgame la expresión, dando unos gritos impresionantes, significa que la vamos a atender con toda la urgencia y la que en verdad necesita ser atendida inmediatamente, no sea así. Por eso tenemos un objetivo primordial que es otorgar la atención médica oportuna y sobre todo con calidad a las usuarias del servicio de urgencias, obstétricas principalmente o de admisión en la unidad de tococirugía. Al clasificar mediante la escala del triage obstétrico sus condiciones de salud y el tiempo para recibir la atención. Eso es uno de los aspectos muy importantes que el triage nos da. Yo sé que en esta diapositiva normalmente la voy a ampliar un poquito para que ustedes vean. Espero que se vea. Esta a lo mejor en la parte superior no es tan importante como es el caso que diga apellido, materno, paterno, nombres, bueno, obviamente la fecha de atención, la fecha de nacimiento, la hora y por obvias razones el expediente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que valorar? Vean ustedes, vamos a valorar varios puntos muy importantes, que es el estado de conciencia, si la mujer embarazada viene con hemorragia, tiene crisis convulsivas, cómo está respirando y el color de la piel. Ese es uno de los principales aspectos que vamos a observar. ¿Para qué? Para que por obvias razones nos iremos a un código rojo, por obvias razones si esta paciente está estuporosa, tiene alteraciones de la conciencia, está somnolienta o está inconsciente.
tiene una hemorragia. ¿Cómo es su hemorragia? ¿Es visible o es abundante? Están presentes las crisis convulsivas, obviamente estaríamos hablando de una eclampsia y entonces tendremos que correr porque la vida de la mujer y la vida del pequeño es de verdadera urgencia. El color de la piel, pues obviamente si está cianótica o está acompañada de alteraciones en la respiración. Ese es en el código rojo. Tenemos un código amarillo y es una urgencia calificada. ¿Por qué? Pero tiene ciertos aspectos que pudieran mantener a la paciente con mayor cuidado, pero sin dejar de tener la atención. Está consciente, pero no es visible el sangrado o es moderado su sangrado. No presenta convulsiones, su respiración es normal, pero presenta un cierto grado de palidez. Entonces tenemos un código verde, que es cuando la paciente está consciente, no hay ningún tipo de sangrado o es mínimo el que tiene y no hay la respiración es normal, el color es normal y por obvias razones no tenemos convulsiones. Eso es lo que nosotros estamos observando. Cuando nosotros tenemos en el interrogatorio, ahí sí vamos a ver, preguntar si el sangrado es abundante en caso de código rojo, si ha presentado convulsiones o sus familiares nos pueden decir también, porque si viniera inconsciente, pues estaríamos preguntando quién nos lo trae y qué es lo que ha visto. Entonces, si presentó o presenta o tiene si está somnolienta, pero nos puede contestar, pero no es el caso, los familiares son los que nos tienen que contestar si presenta cefalea, o también tenemos acúfenos, o también tenemos amaurosis, o síndromes febriles, o salida de líquido amniótico, o tenemos movimientos fetales. Entonces, si están presentes, sobre todo aquí en los síndromes febriles, ya no entrarían, pues obviamente estamos en un código rojo obstétrico. Cuando hablamos de un código amarillo, aquí es escaso el sangrado, no tenemos crisis convulsivas, normalmente las cefaleas pueden ser ausentes, no tenemos acúfenos, no tenemos amaurosis, pero tenemos síndromes febriles importantes, entonces estaríamos preocupándonos porque ya tendríamos algo en los cual nos obligaría a estar checando a la mujer. ¿Cómo es el líquido amniótico? ¿Es claro o tiene un color característico? Tiene un cambio de color, entonces estaríamos viendo en verdoso y la motilidad fetal está ausente. Y aquí, con esto, hay que también empezar a correr con este paciente. Por obvias razones, en un triage verde, pues tendríamos negativo todo. Raro que pasen por acá estos, déjenme decirles, pero por eso me quedé callada, porque dije, raro que pasen. Bueno, tenemos obviamente sangrado transvaginal ausente, no hay crisis convulsivas, ni mucho menos cefalea, acúfenos no hay presentes, no hay ningún dato en lo cual nosotros tendríamos que preocuparnos por esta mujer embarazada. Obviamente en un caso de un triage verde, pues obviamente podemos dejar a la madre con su desarrollo de su trabajo de parto totalmente normal, ¿ok? También tenemos que tomar en cuenta los signos vitales. Correremos siempre en los signos vitales en un código rojo. ¿Por qué? Porque la presión arterial va a estar elevada, entonces, o en su defecto, si no está hipertensa, estamos en todo lo contrario, si ese sangrado es sumamente abundante, pues obviamente podríamos tener una hipotensión por abajo de 80-50. Entonces,
La frecuencia cardíaca podemos tener los 2 episodios, tanto menor de 45 latidos por minuto o por arriba de 125 latidos por minuto. Y entonces el índice de choque, frecuencia cardíaca y presión mayor a 0.8. Podemos tener una frecuencia respiratoria menor a 16 latidos, respiraciones por minuto, o mayor, que es polipneica, por arriba de 20 latidos, por arriba de 20 respiraciones por minuto. En estos casos, a veces pudiéramos tener a la paciente con una temperatura normal, o en caso de que ya tuviéramos una frecuencia cardíaca baja, una frecuencia respiratoria baja, también podríamos tener una temperatura baja. En casos, muchas veces, cuando la paciente empieza a tener problemas y está séptica, porque estaríamos hablando de a lo mejor un líquido amniótico que está saliendo y es un color verdoso, pues pudiéramos tener una temperatura por arriba de 39 grados, o en su defecto la paciente llegar con un proceso séptico, entonces que tendría todos estos datos. ¿Ok? Cuando tenemos en una escala amarilla, tendríamos una presión menor a 159 por 109 milímetros de mercurio, o mayor a 131 por 91 milímetros de mercurio. Eso es en casos de una hipertensión. En casos de una hipotensión, por abajo de 90-50 o por arriba de 99 por 59 milímetros de mercurio. Una frecuencia cardíaca menor de 80 a 100 latidos por minuto y mayor de 50-60 latidos por minuto. El índice de frecuencia cardíaca por presión sistólica entre 0.7 a 0.8. Y la temperatura, pues estaríamos hablando que pudiera estar dentro de una febrícula o por arriba de una fiebre. Y por obvias razones estaríamos hablando que si está en un color verde, pues los signos vitales están totalmente normales, sin ninguna alteración de la presión arterial. Entonces tiene que ser la presión entre 120-80, 110-70, 160. Entonces estaríamos hablando que la mujer es normal. Y lo mismo la frecuencia cardíaca, que puede ser entre 80 a 60 latidos por minuto, y entonces el índice pues es menor a 0.7. Y su frecuencia respiratoria, dependiendo, puede ser de 16 a 20, considerando también que algunas personas pudieran hacer mucho ejercicio y que su frecuencia respiratoria pudiera ser entre 12 a 10 respiraciones por minuto, y eso es totalmente normal. Y su temperatura normal. Entonces, veamos ustedes, cuando nosotros tenemos un código rojo, entonces, ¿qué tenemos que valorar? En la observación, pues obviamente si la paciente se encuentra somnoliente, estuporosa o con pérdida de la conciencia, con datos visibles de hemorragia, con crisis convulsiva en el momento de la llegada, o ya sea con una respiración con polipnea o con cianosis peribucal o cianosis unguial, estaríamos corriendo, o también labial tenemos. En el interrogatorio, pues obviamente estaríamos hablando de los familiares, como les comenté hace un ratito, los que nos podrían mencionar que de momento la mujer empezó a convulsionar. Y sobre todo, ya vimos que la norma nos pide que todas las pacientes deben de tener su atención y que nosotros debemos de darle un promedio de 5 a 8 consultas. Y yo les decía hace un momento, muchas mujeres son renuentes a que se les haga o que se les lleve un historial clínico sobre todo de su embarazo. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si no tienen un control, nos llegarían muchas veces con estos datos y nos llevan y luego los llevan a la clínica, a la casa salud, y en la casa salud no se cuenta con todos los servicios para una atención de emergencia, de un código rojo. Y de ahí tiene que ser trasladada a otro hospital donde se tenga con todos los servicios.
Entonces, esta es uno de los aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces, vean ustedes en el interrogatorio a los familiares, vamos a ver si cuenta o sabe que tiene convulsiones, que empezó a ver, por ejemplo, puntilleo, se quejó porque empezó a ver puntos negros al estar hablando con la persona, y también empezaron a notar el sangrado transvaginal. Si tenía cefalea, pudiera ser pulsante, la cefalea de inicio brusco, y entonces la persona se queja. Y acúfenos, fosfenos y epigastralgia. Los signos vitales, bueno, ya les expliqué cada uno de ellos, entonces tendríamos siempre que tomar en cuenta cada uno de ellos para tomar en cuenta si tenemos un proceso séptico o tenemos un proceso en el cual estamos hablando de un oligohidramnios, o estamos hablando de una placenta previa, o estamos hablando de un problema importante. Ahora, si tenemos un código amarillo, bueno, pues ya aquí ustedes lo pueden observar, ya se los expliqué parte por parte. Bueno, pues entonces tenemos que la observación se encuentra consciente, que es uno de los puntos importantes que nos permite a nosotros tener una valoración y que la podemos ir manejando poco a poco. Entonces es muy importante que no haya ninguna alteración de la respiración. Por eso el triage en ginecología es del momento que llega la mujer, cómo llega. Llega caminando, llega acompañada con sus familiares, la vienen cargando, viene consciente o inconsciente. Esa es una parte importante de todo triage. Cómo no la traen, o no la traen en silla de ruedas, pero cómo no la traen. Entonces, por eso es muy importante que los datos de alarma siempre van a ser el sangrado transvaginal, que puede ser moderado a escaso, que venga con alguna cefalea no pulsátil y fiebre no cuantificada, si es que la persona tiene esa sensación. Y obviamente los cambios leves en sus cifras, tanto de presión arterial como de frecuencia cardíaca, así como el índice de choque de frecuencia debe de ser entre 0.7 a 0.8 y su frecuencia cardíaca. Y bueno, el código verde, como nosotros ya lo explicamos, la paciente puede desarrollar un trabajo de parto efectivo sin ningún problema. Lo que sí es que aunque venga tratando de llamar la atención, gritando por los dolores que pudiera tener, esto no significa que no se le va a dar la atención. Significa que a lo mejor a esta pacientita lo que se le tiene que empezar es revisar, saber el tipo cuánto tiene de dilatación, cuánto tiene de borramiento, y por obvias razones se le empieza a pedir que deambule para tratar de que desarrolle un trabajo de parto efectivo y entonces no tenga ningún problema, pero ya se valoró en el triage. Y entonces ya una vez que valoramos en el triage, siempre va a ser la responsabilidad, que es una de las preguntas que me está preguntando ahorita hace un momento la licenciada y enfermera también. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, pues la responsabilidad viene desde todos. Vean ustedes, vamos a empezar que es desde los directivos a la jefa de servicio, al personal de triage, al personal administrativo y de vigilancia y a los camilleros. Todo es un círculo. Todo está, si ustedes lo ven, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea mejor. ¿Por qué es esto? Porque todos somos un círculo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el personal de vigilancia, pues no permite el paso. Entonces, esa es una de las situaciones en las que comprometemos la vida de la mujer y del producto. Entonces, es muy importante que si tenemos una mujer embarazada, el personal de vigilancia tome las prioridades como debe de ser y evitemos cualquier tipo de problemas. Por eso, el personal administrativo, ya sea la trabajadora social o el personal
que debe de estar durante las 24 horas para la atención de estas mujeres. Entonces, y también si la paciente viene en estado inconsciente, pues utilizar, ya sea si se cuenta con una camilla para ser trasladada a la paciente o por lo menos una silla de ruedas para poder trasladarla lo más rápido posible. Pero vean ustedes, o sea, todo es un circulito en el cual se tiene que tomar en cuenta. Entonces, todos somos trabajadores y todos trabajamos en beneficio de quién, pues tanto de la mujer como del producto. Esos son de los aspectos importantes. Cuando se tiene un inicio del triage, pues obviamente, como yo los había dicho en esta primera diapositiva, el personal administrativo o vigilancia. Primero, ¿qué debe de hacer? Recibir a la paciente quien llega con sus propios medios o en ambulancia. Eso es lo primero. Si la paciente deambula, orienta respecto a la ubicación del servicio del triage obstétrico, que eso lo tiene que hacer principalmente el personal capacitado para identificar el sitio donde se debe de realizar. Otra, orientar al familiar respecto a la ubicación del área de admisión para su registro. Esto es muy importante porque se tiene que llevar la tarjeta o el carnet de citas en las cuales podemos determinar si la paciente llevó su control adecuado, cuántas citas tuvo, si tiene sus vacunas o no tiene sus vacunas, si no cuenta, ¿por qué no cuenta con todos esos? Hay veces en que vienen desde la sierra y nos pueden decir es que allá no tenemos casa o tenemos casa de salud, pero en la casa de salud no tenemos o no contamos con un médico encargado del área. Entonces, eso es muy importante para poder identificar. Y otra, si la paciente no puede deambular, siempre buscará la manera de expedita de un medio de transporte adecuado, como les decía hace un momento. ¿Cómo viene? Si viene consciente o viene inconsciente, consciente o inconsciente, bueno, si viene en una silla de ruedas o una camilla, que es lo que nosotros utilizamos, que facilitará siempre su ingreso. Y los camilleros apoyan en el traslado de los pacientes, pero el personal administrativo y vigilancia siempre debe de tomar en cuenta. Así es como va. Posteriormente, en la parte del 6 o en punto 6 se recibe el paciente en el área de triage. ¿Quién es el responsable del triage? Bueno, pues el médico, que es el que valora al paciente y determina la transferencia de acuerdo si es un código rojo activo, o si es un código amarillo o si es un código verde. Si es un código activo, pues obviamente activa el código MATER, que es principalmente entrega del paciente con emergencia e instructivo de llenado para poder hacerle ya sea la cesárea de urgencia que se necesita. Si es amarillo, se entrega al personal toda su valoración obstétrica y todo lo que se llevó de su control durante el embarazo. Si es verde, entonces orienta y pasa al paciente a sala de espera para recibir la atención personal médico, principalmente de cada uno de acuerdo al turno de su llegada. ¿Ok? Entonces, después de esto, en el punto 8, se registran las acciones y datos requeridos en el formato del sistema del triage y en el censo del paciente. En el punto 9, se integra el formato del sistema de evaluación del triage obstétrico en el expediente clínico y este es el fin del proceso. Esto es lo que se hace en un triage obstétrico. Y esto es uno de los puntos importantes que nosotros basamos en un triage. Vean ustedes. Va en el inicio, se solicita la atención, va a la emergencia, si tenemos una emergencia, sí o no, sí. Se activa entonces el código máster e inicia el manejo y pasa al proceso aéreo, que ahorita más adelante lo voy a mencionar, que viene siendo las personas encargadas o el equipo de respuesta inmediata obstétrica, que es el significado de aéreo. Y si no es una emergencia, entonces
completa la evaluación, es roja clásica o es verde. Aquí es donde nosotros siempre debemos de tomar en cuenta esto. Si es verde, pasa a la sala de espera y va a llenar todos los formatos para la valoración médica, y esta valoración vamos a ver en qué grado de dilatación tiene y qué borramiento tiene. Y por lo tanto, si se clasifica como roja, pues por obvias razones se va a pasar para este lado, activará el código máster e iniciará el manejo, y posteriormente pasa el proceso aéreo. ¿Qué es el código máster? Bueno, voy a disminuir para que ustedes puedan verlo. ¿Qué es? El código máster es la activación del mecanismo de alerta llamado del personal del equipo de respuesta inmediata, que es el aéreo, que es lo que les acababa yo de decir, para atender una emergencia y salvar la vida tanto de la madre como del producto. Entonces, puede ser simple porque puede ser nada más el ginecólogo atenderlo o todo el hospital en ese momento para ser trasladada a la paciente. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver en una parte muy importante. Es de observancia todas las unidades de segundo y tercer nivel del sector en las que brinden la atención obstétrica. Por eso se necesita tener todos estos puntos para manejarlo. El equipo de voceo o es una alarma sonora o alerta luminosa en aquellos casos en donde tengamos una urgencia de código rojo. Entonces, permitir la comunicación de la emergencia en un solo evento y todo el equipo multidisciplinario responder al caso. Por eso es tan importante para ellos y para todos trabajar en comunicación. ¿Cómo se inicia el código máster? Bueno, obviamente tenemos un código de alerta, un código rojo. Se inicia el manejo de reanimación de forma inmediata, y por obvias razones va a llegar el equipo, que es lo más importante, el aéreo, el equipo de respuesta inmediata, porque ellos ya están totalmente capacitados para la atención de obstétrica que nosotros estamos padeciendo o se está padeciendo. Por eso es que voy a bajarle porque le abro porque la imagen es muy pequeñita. Entonces, este equipo está dirigido a la detección, control y tratamiento inmediato e integral de las emergencias obstétricas, de las enfermedades preexistentes que pudiera tener la madre, intercurrentes o concomitantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si la mujer empezó con algún problema, por ejemplo, el síndrome de HELP, que hace un momento lo mencioné, entonces tendríamos que correr por esta situación, que se presentan durante el embarazo, en el trabajo de parto o en el puerperio, que causan esta atención de emergencia. Normalmente cuando nosotros hacemos estas, cuando se hace el equipo de inmediato de obstetricia, pues obviamente debe de tener un equipo catalogado. El equipo incluye personal médico. Por obvias razones, tenemos que tener un ginecobstetra, podemos tener un paramédico o personal que nos apoye, especialistas en este servicio. Por eso es muy importante saber quién es el que nos apoya para el aéreo. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque se necesita un tratamiento, ya sea médico, para disminuir, por ejemplo, en un inicio las convulsiones que tiene la mujer, y posteriormente el tratamiento quirúrgico va para atenderlo. Aquí va a depender de cuántas semanas de gestación estamos hablando. El objetivo principalmente del aéreo, pues, es proporcionar la atención médica oportuna, integral y de calidad a las mujeres derechohabientes y no derechohabientes. Por eso les decía que esto es muy importante con emergencia obstétrica, porque si no se atiende en esta, entonces estaríamos poniendo en peligro la vida tanto de la madre como del producto. Entonces, se debe de tener equipos multidisciplinarios de alta competencia y con criterios uniformes que coadyuven principalmente a la disminución de complicaciones
y de la morbilidad obstétrica, así como la reducción de la mortalidad materna. Ese es el objetivo. El equipo siempre debe de estar teniendo principalmente un coordinador o subdirector o área médica o cargo administrativo. El equipo debe de establecer la comunicación para la aceptación de pacientes que tienen que ver, obviamente, pacientes embarazadas al hospital, siempre en coordinación con el personal médico encargado. Esto es muy importante porque muchas veces es una urgencia, una emergencia, entonces se tiene que trabajar lo más rápidamente posible y tener el espacio y los medios para poder solucionar. Verificar que se cumple de forma adecuada el proceso que se tiene para la atención de los pacientes. Esto es también básico para documentar en una bitácora o ya sea en un reporte específico la actividad del equipo. Esto hace que el equipo de respuesta inmediata obstétrica descarta una emergencia obstétrica también y la coordinación o coordinador consiga en la nota, siempre consigne en la nota médica el diagnóstico probable, que no es una emergencia, y entonces cuáles son las medidas que se van a implementar y el área en donde se derivará a la paciente para realizar su seguimiento especializado, porque también podemos catalogarlo como un código rojo y en realidad no lo sea. Establecer una coordinación con el traslado de la paciente en caso necesario, si es que no amerita estar hospitalizada porque no desencadena o no es, todavía le faltan algunas semanas, no tiene ninguna amenaza, entonces establecer el traslado. Verificar la asistencia completa del personal involucrado en el equipo, y esto es básico para poder trabajar con ellos y que no nos haga falta. Ahorita vamos a hablar del personal. Gestionar también la disponibilidad de todos los insumos requeridos y realizar el monitoreo y evaluación en el proceso. Y esto es uno de los puntos importantes porque participa en la selección de los integrantes del equipo en respuesta inmediata. El líder, ¿quién tiene que ser? Bueno, pues tiene que ser una persona capacitada. Esta persona capacitada debe de tener o manejar todos los protocolos de reanimación importantes en estos casos. Va a dirigir y participar principalmente activamente en la atención médica del paciente para que esto lleve a la realización y la valoración neurológica, cardiohemodinámica, tanto hematológica como respiratoria, así como también el funcionamiento renal y la función metabólica del paciente, de la paciente. Y también se debe de iniciar con medidas de apoyo órgano funcional y tratamiento multiorgánico. También debemos de participar en la selección del personal que participará en el equipo de respuesta inmediata. También se le debe de tomar en cuenta un punto importante que es informar al paciente o tutor o responsable de la paciente en estado de salud al término de la intervención del equipo. Se debe de registrar las actividades del equipo de respuesta inmediata en los formatos correspondientes. Debe de haber estos formatos para que entonces se anexen siempre en el expediente clínico. Eso es uno de los puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. El personal médico especialista en ginecología, en ginecobstetricia, debe de manejar siempre el problema de su área desde la fase diagnóstica hasta el establecimiento de qué es lo que se va a realizar. Y entonces el conjunto de los demás integrantes del equipo van a establecer prioridades del protocolo a seguir. Esto nos dará como resultado el rastreo, por ejemplo, con ultrasonido, que es básico para poder saber
la frecuencia cardíaca del bebé y su vitalidad. Otro de los aspectos donde está localizada la placenta y obviamente el líquido amniótico, si es el caso, y la madurez de la placenta. En estos casos, si no hay un sangrado, porque acuérdense ustedes que si tenemos un sangrado está contraindicado, entonces vamos a realizar una exploración de la pelvis genital en estos casos que no hay un sangrado activo. Y se debe de manejar la condición del embarazo de acuerdo al diagnóstico, conservador o resolutivo o del estado puerperal que nosotros tenemos. ¿Ok? El personal médico especialista de anestesiología. El anestesiólogo debe de estar siempre en el servicio para que nos pueda apoyar a hacer el bloqueo necesario. Entonces, debe de conocer las condiciones materno-infantil o materno-fetales al cual nos estamos enfrentando en esta situación. ¿Y cuál es la anestesia que va a tener? Si va a tener que efectuar una intubación oro o nasotraqueal, si es el caso que lo amerite, o realizará un procedimiento anestésico de urgencia, ¿sí? Y otro de los puntos importantes, que el anestesiólogo tiene que trabajar activamente en la reanimación hemodinámica. Esa es una de las cuestiones muy importantes que debemos. Otra es que debemos de contar con el personal médico de neonatología o un pediatra. ¿Por qué? Porque él nos tiene que revisar los antecedentes sobre la evolución del embarazo y la patología que lo implica y, sobre todo, identificar las condiciones fetales y sobre todo, preparar el área para si necesitamos la reanimación fetal. Por eso es muy importante tomar en cuenta estas situaciones. También podemos tener médico especialista en cirugía general, evaluará la participación conjunta ginecobstetra con la resolución definitiva del problema. Y esto es sobre todo cuando tenemos casos de placenta previa, en donde vamos a tener que trabajar en equipo. Se debe de trabajar sumamente rápido. ¿Por qué? Porque estamos principalmente la madre, entonces se debe de trabajar lo más rápidamente posible. Tenemos que tener el personal de enfermería. El personal de enfermería es o brazo izquierdo, es el monitoreo hemodinámico, toma y valoración de los signos vitales, que son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, la presión arterial, la saturación que tiene la mujer, así como da asistencia en la intubación, en lo que se necesita también va a efectuar la aspiración de secreciones. En esto también la fijación de cánulas, ya sea endotraqueal, también debe de ayudarnos en la instalación de invasivos como sonda Foley o sonda nasogástrica, también colocar cánulas nasal o mascarilla facial, forma del equipo más importante porque es la entrega del paciente al servicio correspondiente. Por obvias razones, siempre el apoyo del servicio de enfermería es básico en estos casos. La verdad es que uno como médico sin el apoyo de la enfermera, enfermero, es imprescindible para todos. Entonces, en el brazo izquierdo. En el brazo derecho, la enfermera va a canalizar, ya sea en una vena o permeabiliza accesos venosos, toma de muestras de laboratorio, toma de glucemia capilar, realiza prueba multireactiva de orina, va a administrar los medicamentos que se indiquen, efectúa vendaje de miembros pélvicos, da vigilancia del estado neurológico. También va a administrar los diferentes o hemoderivados que se necesitan de sangre, si es que es el caso, y colocar el pantalón antichoque en su caso.
Y tenemos otra enfermera que es la circulante, que es la que prepara los medicamentos, provee del material de curación, prepara soluciones y también maneja el carro rojo o la caja roja si ese es el caso. En otros casos podemos tener una enfermera o la supervisora de turno, porque también puede ser, es una enfermera, o administrativa, efectúa el control de los medicamentos, las soluciones, hemoderivados administrativos de los pacientes y también realiza registros clínicos y efectúa el control de equipos y coloca la pulsera de identificación. Posteriormente, tendríamos forzosamente que tomar laboratorios, entonces el personal de laboratorios se realizan los exámenes, a veces de carácter de urgente, a veces lo que hacemos en el momento en que la enfermera está tomando o está canalizando, muchas veces en ese momento se pueden tomar las muestras y en algunos casos, si nosotros contamos con internos sobre todo internos o un médico de apoyo, por ejemplo, en algún caso, una enfermera que esté de apoyo, a veces se lleva la orden y los tubos para que se le hagan los estudios que nosotros estaríamos pidiendo. Entonces, esos son en caso de los laboratorios. En caso de banco de sangre es exactamente lo mismo. Hay que agilizar la tipificación y abastecimiento oportuno de los hemocomponentes que se necesitan. Esto es muy importante porque necesitamos saber o necesitamos hacer el cruce de los paquetes globulares y ya necesitamos 3 o ya necesitamos más porque la paciente está en un sangrado importante y que la tenemos que recuperar. Muchas veces no nada más es un concentrado o un hemoconcentrado o un hemocomponente, a veces son 5, son 8, 10 los que se utilizan dependiendo del caso. También necesitamos el personal de imagenología y ¿para qué? Para que se realice un rastreo si es que es necesario, porque si está sangrando la paciente muchas veces se sube a tococirugía. Se realiza el rastreo, por si es necesario, bueno, pues se realizará un rastreo abdominal y pélvico y se efectúa algún otro estudio de imagen requerido de acuerdo a la patología de la paciente. Muy importante es la trabajadora social porque realizará el vínculo entre los familiares de la paciente con otros hospitales o servicios si es que son necesarios. Y también la trabajadora social informará al familiar responsable del estado de salud de la paciente y uno de los aspectos importantes que nunca se nos debe de olvidar en todo proceso de cualquier área, el consentimiento informado, que lo firmen para que sepan eso, como su nombre lo dice, el consentimiento informado es para saber qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer y que me autoricen a realizarlo. ¿Ok? Y obviamente, en el caso de los camilleros para el traslado, ya sea a tococirugía, como es el caso. Por eso siempre en la valoración de la paciente confirma la emergencia sí o no, si es sí, vamos a la revalorización, en la revaloración de la paciente, se realiza una intervención de acuerdo a las funciones definidas, se decide la continuidad del manejo y se determina el área de atención y entrega y por obvias razones estaríamos hablando que llegamos de acuerdo al triage a un fin de un manejo oportuno, que es que la madre ya está en su cama y que el producto está en su cuna o está en los cuneros recibiendo la atención oportuna. Por eso es muy importante para todos nosotros el manejo oportuno y correcto de todas las áreas. Esto es un conjunto, por eso los hospitales materno-infantil son eso. Si el hospital no cuenta con un área materno-infantil, por obvias razones no contaría con un equipo de respuesta inmediata obstétrico. Pero aquí estaríamos hablando de los hospitales de seguridad pública. Entonces,
Y los hospitales, también tenemos hospitales de primer nivel, bueno, ya serían unas clínicas de primer nivel, de segundo nivel o tercer nivel. Tenemos hospitales en toda la República de todas estas condiciones para el manejo oportuno de la mujer embarazada y sus productos. Bueno, pues muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, algo, con muchísimo gusto, algún comentario, con mucho gusto se los contesto. Si alguien tuviera